Muy buenos días, traders. Marcelo, el fundador del Day Trading Academy. El día de hoy estamos haciendo el repaso de lo que pasó en los mercados esta semana. Como las últimas semanas, el mercado ha llegado a estar en máximos históricos, muchos mercados alrededor del mundo. El Dow Jones, que es uno o el más importante en Estados Unidos, llegó a otro récord el jueves y ha subido casi 7% en 2018 y casi 31%, un poquito más de 31% en 52 semanas. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada había una posibilidad que el gobierno de Estados Unidos se iba a cerrar y se cerró porque no pudieron hacer un acuerdo. Entonces había una cerradura, se cerró, había un cierre, cerradura. había un cierre, casi, ¿no? Cerradura. Había un cierre por más o menos 2 o 3 días, si no estoy equivocado. Hicieron un acuerdo. Y ya obviamente empezaron otra vez y los mercados y la bolsa no le estaba afectado de nada sobre eso. Y obviamente también no le afectó nada sobre la situación adentro de la administración de Trump y también la situación en Corea del Norte. El S&P 500 ha llegado a tener un récord. Ahora ha estado 395 días sin un retroceso de 5%. Ya esta corrida hacia arriba es el más largo sin un retroceso de 3%. Acuérdense de lo que yo les dije sobre el tema de que cuando un mercado se sobreextiende en una dirección y no tiene los retrocesos que debería tener, obviamente lo que pasa es que cuando viene el retroceso, obviamente va a ser mucho más fuerte por el hecho que el mercado realmente se tiene que balancear. Entonces, si se tiene que balancear, las cosas no pueden ser buenas siempre, ¿cierto? Ha llegado a más o menos 7% casi en 2018, más de 24% en 52 semanas. El Nasdaq, que es de la tecnología, era casi 8% en 2018 y casi 32% en 52 semanas. La bolsa de Istambul, que se llama Borsa, no sé cómo se dice en turco, ha llegado a un alto histórico también, además que han tenido ese problema con la guerra allá en el Medio Oriente. Si ustedes se acuerdan sobre la región que se llama Kurdistán, que está obviamente en la frontera y parte del país de Irán, de Turquía también, como ellos querían declarar la independencia, ellos tienen esa situación militarmente, obviamente eso afecta mucho la bolsa y cuando hay guerra obviamente el mercado debería bajar. En el Bitcoin, noticias de Bitcoin, generalmente esta semana todas las criptomonedas llegaron a estar negativas. Bitcoin bajó un poquito más de 6%, obviamente nunca cierre. Entonces puede subir, puede bajar cuando vean este video, pero igual a la semana bajó un poquito, todavía está abajo de 11,000. En India ahora los bancos están cerrando las cuentas de las personas que están operando con criptomonedas. Si ustedes se acuerdan, en Australia empezaron a hacer lo mismo hace yo creo que mes y medio más o menos. En May, que el primer ministerio May de Inglaterra, el Reino Unido, prometió que ella también quería empezar a pasar unas regulaciones para Bitcoin, que ella dice que es para solo criminales, entonces ellos quieren empezar en inglés se dice clamp down, como quieren empezar a cerrar ese mercado. George Soros, que obviamente es uno de los hombres más ricos del mundo, dice que las criptomonedas sí están en una burbuja, pero no pueden funcionar como una moneda por el hecho de la volatilidad que ellos tienen. Pero que él no está prediciendo la gran caída que otras personas están prediciendo. En el foro de economía en Davos, hablaron mucho sobre el tema del Bitcoin y las criptomonedas y ellos dijeron ahí que nunca van a servir como una moneda normal como el dólar o cosas así, que obviamente las monedas de los países, de las economías más grandes siempre van a tener esa fuerza o esas monedas que las personas generalmente van a usar.
En las noticias financieras, el dólar llegó a se devaluó bastante. Munchkin, que es no sé cómo se dice Treasury en español, pero es una de las personas más importantes sobre el tema financiero en Estados Unidos. Él dijo que Trump le gustó un dólar más devaluado o más débil. Una de las cosas que ustedes deben saber, si de pronto eso no entienden, cuando yo digo eso, básicamente cuando un país tiene una moneda que vale menos, los productos que ellos producen valen menos. Entonces muchos de los otros países empiezan a comprar de esa compañía o ese país, y obviamente eso genera un crecimiento muy grande, muy rápido de ese país. Y es parte de la razón que ahora, o en los últimos 10 años, hemos tenido esa situación a donde la mayoría de los países en el mundo han estado devaluando las monedas precisamente porque quieren crecer la economía y piensan que esa es la mejor forma de hacerlo. Trump dijo que él quiere un dólar fuerte y que se va a poner mucho más fuerte, y que él realmente le gusta un dólar fuerte. El euro subió bastante también porque había un voto en el gobierno de Alemania. Una parte del gobierno está haciendo un acuerdo para poder tener lo que se llama The Grand Coalition. Es básicamente a donde varios grupos adentro del gobierno concuerdan con las cosas y forman una gran concuerdo, creo que se dice así en español. China está pensando de combinar los reguladores en la industria de seguro y también de bancos por el hecho de que quieren tratar de mitigar, de parar los riesgos financieros en la economía de ellos, que es ahora la segunda más grande del mundo. La inflación en Venezuela, mi corazón va a todos ustedes que todavía tienen que vivir adentro del país. La inflación ha llegado a 4,000 el año pasado y va a llegar mucho más alto. Hace un año, un dólar hace un año ahora vale 3,000, bueno, un dólar hace un año valía 3,100 bolívares y ahora un año después vale 191,000 bolívares. La moneda de Venezuela ha perdido 98% del valor en solo un año. Obviamente los retiros de los cajeros automáticos y los bancos están casi que no funcionan, y obviamente todavía tienen problemas con medicina, comida y todo lo demás. Entonces, con la economía poniéndose más pequeña en el último año por 50%, o ha perdido, vamos a decir, 50% de la economía desde 2013, y en 2008 el desempleo oficial del gobierno ha llegado a 30%. Solo imagina por un momento lo que actualmente es el desempleo allá en Venezuela. Y los precios de las cosas en Venezuela han subido 13,000% solo en el año también. El petróleo subió bastante. Había una refinadora de petróleo en Estados Unidos que fue en bancarrota, y eso obviamente afectó el precio del petróleo. Es parte de la razón que el petróleo subió esta semana. TransCanada, que es la compañía que va a construir el nuevo tubo que va a correr el petróleo desde Canadá hasta Texas para poder refinarlo, dijeron que van a tener que elegir otra ruta que va a costar 120 millones de dólares. Entonces, antes, además, que el gobierno Trump aprobó ese tubo para poder recibir el petróleo, que obviamente va a afectar algo la demanda, porque obviamente acuérdate que ahora en este momento no tenemos mucha demanda del petróleo, y si seguimos subiendo la producción y la demanda no sube con él, vamos a tener una sobreoferta de petróleo y obviamente puede bajar otra vez. El Ministerio de Energía de Arabia Saudita está diciendo que el impacto de Estados Unidos realmente no va a afectar tanto como hoy dicen ellos. Entonces ellos obviamente quieren pretender que todavía controlan todo el mercado. Venezuela bajó la producción de petróleo 13% en 2017, ha bajado a el nivel más bajo de 28 años, y obviamente eso enseña el problema económico, la crisis económica que tiene Venezuela y cómo van a llegar a la bancarrota. En las noticias económicas, Estados Unidos creció 2.3 en 2017, mucho más rápido que 1.5% en 2016, y en el cuarto periodo de 3 meses, que es octubre, noviembre, diciembre, creció 2.6%, que es mucho más despacio que en los últimos 6 meses. La economía
Se vio buen gasto en los consumidores, se vio también mucho en inversión en los negocios, entonces muchas cosas les fue muy bien a la economía en 2017. La confianza de las personas también ha subido al nivel más alto desde 2000. Hemos creado 2 millones de trabajadores en Estados Unidos y el desempleo ha bajado a 4.1%, el punto más bajo en los últimos 17 años. Y obviamente los trabajos han estado agregados consecutivamente en los últimos 87 meses. Corea del Sur tiene la 11ª economía más grande del mundo y la economía de ellos empezó a ponerse más pequeña en vez de más grande en los últimos 3 meses de 2017. Y el FMI, creo que ustedes dicen en español, the International Monetary Fund, está diciendo que Rusia va a crecer solo 1.5% en los últimos 5 años y si el petróleo sigue bajando, obviamente le va a seguir afectando ese crecimiento. El crecimiento global están diciendo que va a ser 3.9% en 2018-2019. No. La economía de Estados Unidos dicen que va a crecer 2.7 en 2018. La zona del euro 2.2, China 6.6, India 7.4 y la única región de una economía, vamos a decir, fuerte o más o menos impactante, Inglaterra o la Unión Europea, como se van a salir de la zona del euro en marzo de 2009, están diciendo que solo va a crecer 1.5 en 2018 y 2019. Yo personalmente no creo en los números que dan los gobiernos, más que todo una entidad como el FMI, porque hasta ellos no vieron la crisis de 2008 en 2009. Ellos siempre dicen que todo es lo mejor del mundo, que nunca vamos a tener una recesión, nunca vamos a tener una contracción económica. Entonces les quiero obviamente compartir los números porque todo el mundo piensa que las cosas va a ir súper bien. El Senado en Estados Unidos votaron para reabrir otra vez el gobierno. Era 3 días que obviamente el gobierno se cerró. Y habían 100 miles de personas que no estaban recibiendo pagos para su trabajo. Además que obviamente cuando se empieza otra vez la operación del gobierno van a recibir el pago para esos trabajos. La parte izquierda de Estados Unidos, que se llaman The Democrats, ellos están muy bravos con el líder de ellos porque ahora tienen la minoría, ¿sí? La minoría. Ellos están muy bravos porque no querían hacer un acuerdo con los de la derecha, que son los republicanos del partido de Trump. En los últimos 18 años que ha manejado el país de Rusia, Putin no ha podido diversificar la economía fuera de productos de petróleo y también de gas natural y cosas así. Entonces, si como le acaban de votar para que él pudiera manejar el país otra vez en los próximos 6 años, eso no va a cambiar. Y desde la recesión que ellos tuvieron en 2015, Rusia ha visto una inflación muy baja y también ha tenido un crecimiento muy bajo de solo 1.7%. En las noticias corporativas, Walmart empezó un acuerdo con una compañía que se llama Rakuten. Es una compañía de servicios de online y ellos lo que quieren hacer es lanzar un servicio de entrega de domicilio de comida de la casa en Japón para poder competir contra Amazon, que Amazon obviamente es el duro en la industria. Qualcomm también ha recibido dinero y también un acuerdo con una compañía de teléfonos de China para poder parar de que otra compañía los está tratando de comprar, que se llama Broadcom. Kroger, que es una compañía en Estados Unidos que vende la más comida que otros supermercados, no como un Éxito Jumbo o ¿cómo se llama una tienda grande así en México? Como un Walmart en Estados Unidos. Oh, ustedes tienen Walmart en México, es como un Walmart. Kroger es solo para comida, no es para las otras cosas que venden adentro de un Walmart, por ejemplo. Y ellos están empezando a hablar sobre un acuerdo con Alibaba, que lo van a hacer para poder tratar de combatir a Amazon con la compra de Whole Foods. El presidente de Trump habló en el Davos. Davos es una ciudad en Suiza, a donde hablan todos los
todas las personas importantes en el mundo van a ir para temas de la economía y temas políticos. Ellos están diciendo que si él iba a hacer el acuerdo del TPP, que es the Trans-Pacific Partnership, el acuerdo de Transpacífico, que él necesitaría un acuerdo mucho mejor. Él también quiere decir que no recibe compromisos de Canadá y México esta semana, que se va a salir de NAFTA, y en Estados Unidos, Canadá y México reciben 14 millones de trabajos sobre ese acuerdo. Entonces obviamente si él quita ese acuerdo va a afectar muchos de esos trabajadores. En las noticias de inversiones, Estados Unidos, Trump empezó a poner unas regulaciones mucho más, vamos a decir, estrictas, porque ahora hay muchas compañías chinas que quieren comprar compañías de Estados Unidos de alta tecnología. Y había una ley nueva en Europa sobre la protección de la data personal de las personas. Entonces, en este momento, lo que quieren hacer o las compañías ahora que ofrecen los productos como software y software de privacidad de información, ellos van a recibir millones y millones y millones de dólares por esta nueva ley que tienen en Europa, si quieren invertir en unas compañías ahorita en adelante. Y dos de Canadá, compañías más grandes que producen la marihuana, van a empezar a trabajar juntos, o sea, no sé cómo se dice en español, van a hacer un merger, que van a ser una compañía en vez de dos, y va a ser el negocio más grande de marihuana que han tenido en Canadá. El FMI está diciendo que el cambio de los impuestos, la reforma tributaria en diciembre, va a ser responsable por casi la mitad del crecimiento global en 2018. Y los países del suroeste quieren empezar a poner impuestos en todas las ventas de los productos que venden por online, porque quieren empezar a tener mucho más ingresos. Como quieren todos los gobiernos, quieren siempre subir los impuestos de sus ciudadanos, creo que se dice. En los eventos internacionales, la Unión Europea sancionó 7 líderes de Venezuela. Están diciendo que ellos no están ayudando a la democracia en Venezuela y están cerrando los bancos y todo el patrimonio que ellos tienen adentro de Europa. Y el presidente Macron está diciendo que Francia, si hubiera tenido la opción de votar para quedarse en la zona europea o no, dijo que él cree que se hubieran salido o las personas hubieran votado por salir de la zona europea. Y otro parque como Disney en Estados Unidos que se llama Six Flags va a abrir un parque nuevo en New Jersey, que es muy cerca de Nueva York, y va a ser el primer parque que solo tiene energía solar. Estas son las noticias de esta semana. Cualquier cosa nos avisas, no se olviden de suscribirse y hablamos muy pronto.